examinar lo que es el árbol bronquial y sus pulmones. Cuando hablamos de árbol bronquial, tenemos que considerar la presencia de una tráquea, la cual va descendiendo hasta el lugar de bifurcación, que es esta carina traqueal. Esta carina traqueal va a bifurcar en dos grandes bronquios, bronquio derecho, principal derecho, y bronquio izquierdo, principal izquierdo. Cada uno de esos bronquios va posteriormente a dividirse en bronquios, como explica aquí, de segundo y tercer orden, para llegar finalmente a las ramificaciones bronquiales. De esta manera, nosotros vamos a ver que los bronquios van a estar dividiéndose en distintas porciones. Vemos que un bronquio principal se va a dividir en un bronquio segmental, y un bronquio segmental se va a dividir posteriormente en bronquiolos, bronquio terminal, bronquio respiratorio, saco alveolar, para finalmente llegar al estado de alveolo, donde existe el intercambio gaseoso. En este caso vamos a ver cómo se dividen. Vemos como un bronquio principal se divide en un bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo, bronquio terminal, para llegar al frente al alveolo. ¿Ya? Este bronquio principal también puede llamarse bronquio pulmonar, o este bronquio secundario también puede llamarse bronquio lobar, y bronquio terciario va a llamar bronquio segmental, y así sucesivamente. Siempre va dividiéndose en forma dicotómica. Con respecto a la configuración externa, nos damos cuenta que poseen forma irregularmente cónica, aplanada en la parte medial de su contorno. Cada uno presenta un ápex, una base, unas caras costales, o sea, cara que va hacia las costillas, una cara medial que va hacia el corazón y otras vísceras, principalmente el mediastino, y los bordes anteriores e inferiores. El ápex es redondeado y cubierto por la cúpula pleural. La base se adapta a la convexidad del diafragma, y la cara costal, regularmente convexa, está en relación con la pared torácica como la cara medial. Va aplanada y presenta el hilio pulmonar. Esta es la cara medial. Encontramos la presencia de estas venas, arterias, venas y arterias, y la zona del ingreso de estos bronquios pulmonares. La suma de estas estructuras, venas, arterias y bronquios, es lo que nosotros llamamos hilio, el hilio pulmonar. El pulmón derecho, acá encontramos los dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. En el pulmón derecho vamos a encontrar tres lobos: lobo superior, lobo medio, lobo inferior. Si usted observa, los lobos van a estar separados por estas incisuras: incisura horizontal, incisura oblicua, y en el caso del pulmón izquierdo, una incisura oblicua. En el pulmón izquierdo vamos a observar un lobo superior izquierdo y un lobo inferior izquierdo. Los bronquios principales segmentales, en este caso el bronquio principal derecho, es mucho más corto, es más vertical, en el caso del derecho, recuérdelo, y de mayor calibre. La longitud proximal es de 2,5 centímetros, desde la carina traqueal hasta el ingreso del pulmón. Por su característica anatómica, los cuerpos extraños se alojan de preferencia en él, esto porque es mucho más vertical. Pasa por detrás de la vena cava superior y está cruzado por el arco de la vena ácigos, que pasa sobre él. Su primera ramificación origina los bronquios lobares superior, medio e inferior. El bronquio, aquí esta reducción, estos acrónimos significan bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior, que corresponden a la división del bronquio principal derecho, lo que se nos da a entender que el pulmón derecho se nos divide en tres grandes lobos, y cada lobo va a tener un bronquio propiamente tal, ¿ya? Con posteriormente los bronquios segmentales respectivos en cada uno de ellos. El bronquio principal izquierdo es mucho más largo, es mucho más horizontal y de menor calibre que el derecho. Su longitud oscila alrededor de los 5 centímetros y pasa por delante del esófago, por debajo del arco órtico, que lo cruza para dirigirse hacia atrás y a la izquierda. En el hilio pulmonar se divide en bronquio lobar superior y bronquio lobar izquierdo, superior e inferior. En el hilio pulmonar se divide en bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. Obviamente estamos hablando de pulmón izquierdo. Cada uno de los bronquios lobares se dividirá a su vez en bronquios segmentales, que iría cada uno en área específica del pulmón, llamándose segmento broncopulmonar.
De esta manera, observamos cómo el bronquio principal izquierdo se divide en estos dos lobos, generando bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior y cada uno con sus bronquios segmentales respectivos. Con respecto a la anatomía bronquial del lactante, nos damos cuenta que el músculo liso de la pared bronquial está presente en la vía aérea del feto, desde temprano al desarrollo, con una respuesta contráctil de mayor a partir de la presencia de un menor diámetro en la vía aérea. De esta manera, el lactante, el grosor de la pared es de 30% del área total de la vía aérea pequeña, comparado con un solo 15% en el adulto. Por lo tanto, la capacidad de contraerse dice que la vía aérea del lactante contiene, por lo tanto, mayor proporción de glándulas mucosas. Esto usted tiene que considerarlo al momento en que la vía aérea puede estar infectada, lo que genera reacción inflamatoria, aumenta la secreción de mucos. Por lo tanto, la luz, el espacio que queda dentro del conducto, es de mucho mayor reducción. Los pulmones son órganos de consistencia blanda y elástica, de aspecto bastante esponjoso. La superficie pulmonar es lisa y brillante. Su coloración varía entre un tono rosado a la primera infancia y una tonalidad grisácea moteada con pequeñas manchas en el caso del adulto. Esta es una imagen de una disección donde observamos la presencia del pulmón derecho, pulmón izquierdo y la presencia del corazón que está en el centro. Si usted ve aquí, el ápice del corazón va hacia el lado izquierdo, ocupando parte del pulmón izquierdo, siendo un poco de menor tamaño. Al extraer parte de las maquetas, nos vamos a observar que la tráquea en la región torácica, desde que comienza la porción cervical hasta ingresar a la región torácica, continúa con una serie de anillos cartilaginosos hasta llegar a un anillo cartilaginoso que bifurca en dos vías distintas. Este anillo cartilaginoso toma el nombre de carina traqueal. Esta carina traqueal va a permitir que el aire que ingrese y salga por esta vía vaya siempre en dos caminos: bronquio pulmonar, bronquio principal también, derecho e izquierdo. Cada bronquio, en este caso cada bronquio principal, va a bifurcar en los bronquios lobares, tanto hacia el superior, el medio o el inferior. Y cada uno de estos bronquios principales va a dividirse posteriormente en forma dicotómica, o sea, está hablando en dos partes, siempre hacia bronquios segmentales y así hasta en otras pequeñas vías más pequeñas, hasta llegar al estado de bronquiolos. Fisuras y lobos. El pulmón no es una estructura lisa completamente, sino que presenta ciertas características muy especiales. En primer lugar, los pulmones son asimétricos, ninguno es igual a otro. El derecho es mucho más voluminoso y por consiguiente más pesado que el izquierdo. El pulmón derecho presenta dos fisuras, una oblicua y una horizontal, que lo dividen en tres lóbulos: superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo está solamente dividido por la fisura oblicua, que lo divide en lobo superior y lobo inferior, que es como la imagen que observamos acá. Tenemos el ápex, la base del pulmón, el ápex y la base. Estamos viendo las tres fisuras, tanto en la derecha, el pulmón derecho tenemos una fisura horizontal y una fisura oblicua, y en el caso del izquierdo, una solamente fisura oblicua. Esta imagen representa los sacos alveolares, lugar donde existe el intercambio gaseoso, de tal manera que la sangre venosa puede entregar la sangre desoxigenada al tejido pulmonar formado por los sacos alveolares, específicamente formados por dos tipos de células, los neumocitos de tipo 1 y los neumocitos de tipo 2, para que posteriormente el aire que ingresa acá, el oxígeno, pueda ingresar nuevamente y llevar sangre oxigenada por la vía roja hacia el corazón. Esta imagen representa un corte histológico, donde encontramos la presencia de una vena pulmonar, de una arteria pulmonar y la presencia de un bronquio. ¿Por qué hablamos de bronquio? Porque los bronquios van a presentar placas de tejido cartilaginoso. Es distinto a un bronquiolo, porque no hay presencia de placas cartilaginosas. Solamente existe el epitelio plano o cúbico. Todo lo que usted ve alrededor son sacos alveolares, cada uno formado por
un epitelio de células de tipo plana, monoestratificada, lo que permite que el intercambio gaseoso pueda ser desarrollado en las células especiales para esto. Pleuras. Las pleuras son estructuras, son cerosas, que van a estar envolviendo cada pulmón. Cada pulmón va a tener una pleura por separado. Las pleuras están envolviendo completamente el pulmón, generando una cavidad interna. Si usted se da cuenta, aquí se refleja la capa, de tal manera que existe una pleura visceral y una pleura parietal. Cuando hablamos de pleura parietal, está hablando de esta pleura externa que va hacia la pared, que tiene contacto directo con la cara interna de la caja costal. La pleura visceral va a estar en íntimo contacto con el pulmón, unido al pulmón. De tal manera que entre la pleura visceral y la pleura parietal se genera una cavidad que es la cavidad llamada pleural. Esta cavidad pleural va a presentar una presión negativa, no positiva. Esta presión negativa genera que, en términos de descanso del pulmón, va a estar expandido este tejido. El pulmón está conformado por una gran cantidad de células y va a estar también presente por tejido elástico, lo que permite la capacidad de expandirse. De tal manera que cuando este músculo que encontramos acá, que es el músculo del diafragma, se tensa, por lo tanto se hace casi horizontal, estos pulmones, por la presión negativa que existe dentro de estas pleuras, van a expandirse mucho más, permitiendo el ingreso de aire, y cuando expira y vuelve a este estado de escudo que presenta el diafragma, se puedan expandir, aún teniendo espacio dentro del pulmón. Como observamos acá, vamos a ver que está la pleura visceral unida al pulmón y una pleura parietal externa al pulmón. En medio de estas es la cavidad que se genera. De esta manera, la respiración consiste en el intercambio de gases basado por la ventilación y difusión del transporte de estos por la corriente sanguínea, y se ejercita el movimiento de la ventilación, que es la circulación del aire controlada por los movimientos de la inspiración y la expiración.